Bienvenidos, valientes de la oscuridad. Antes de adentrarnos en historias que estremecen el alma, te invito a unirte a nuestra comunidad de voces en la oscuridad. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna narración aterradora. Prepárate, la penumbra aguarda. El pueblo de San Ángel se encuentra alejado de las rutas turísticas, casi perdido entre las montañas. Allí, el tiempo parece haberse detenido. Las casas de piedra, los caminos polvorientos y el aire denso que acompaña cada amanecer son solo algunos de los elementos que definen su esencia. Pero lo que más destacaba en este pueblo era la iglesia de San Martín. Su presencia, silenciosa e imponente, se erguía sobre todos los demás edificios, como una centinela que miraba desde lo alto hacia el horizonte. Sin embargo, para los habitantes, esa iglesia no era solo un edificio antiguo, era un lugar rodeado de misterio, un lugar que no se mencionaba a la ligera. Había rumores, claro. Se decía que la iglesia estaba maldita, que las almas de los antiguos feligreses nunca habían logrado descansar y que las sombras dentro de sus muros cobraban vida al caer la noche. Muchos creían que, si uno se adentraba allí, algo o alguien lo reclamaría para sí. Nadie osaba hablar demasiado de ello, pero todos sabían que había algo oscuro en ese lugar. Al principio, siempre lo consideré una superstición más, una de esas historias que se cuentan para asustar a los niños. No obstante, algo dentro de mí sentía una extraña curiosidad por esa iglesia, como si, en el fondo, supiera que había algo más allá de los mitos que me impedía ir. Durante meses, me vi caminando cerca de ella, observando sus altas paredes, las ventanas rotas, el rosal que crecía junto al muro. Cada vez que pasaba por allí, sentía una extraña presión en el pecho, algo que me incitaba a entrar, pero también me paralizaba de miedo. Una tarde, después de que el sol se ocultara tras las montañas, decidí que ya era suficiente. No sabía qué me había impulsado, pero ese día mi curiosidad era más fuerte que mi temor. Caminé hacia la iglesia como si fuera el último paso que tenía que dar para cerrar un capítulo de mi vida. Al llegar, la puerta estaba entreabierta, como si me estuviera esperando. Con una mezcla de miedo y determinación, empujé la puerta. Un crujido bajo resonó, y me vi dentro de la iglesia. El aire era denso, frío, y el olor a madera vieja me llenó los pulmones. No había nada en el interior, o al menos eso parecía. La luz entraba con dificultad a través de los vitrales rotos, proyectando sombras extrañas sobre las paredes. Las columnas, grandes y antiguas, se alzaban hacia el techo, donde la pintura, ya borrada por los años, apenas era reconocible. El altar, al fondo, estaba vacío, sin adornos ni velas. Sin embargo, no podía evitar la sensación de que algo o alguien me estaba observando. No había sonidos, pero había una vibración en el aire, como si la iglesia estuviera esperando algo, como si estuviera viva. Mi respiración se hizo más lenta y mi piel se erizó. Algo me decía que no debía estar allí, que algo dentro de esas paredes me estaba aguardando. Decidí avanzar, a pesar del creciente malestar que sentía. Cada paso que daba resonaba en la iglesia, amplificado por el silencio. El sonido de mis zapatos sobre el suelo de piedra parecía retumbar en todo el espacio. A medida que me acercaba al altar, sentí que las sombras a mi alrededor se volvían más densas, más inquietantes. Y entonces, lo vi. A un lado del altar, en una esquina oscura, había algo extraño. Era un objeto pequeño, cubierto por una capa de polvo, pero su forma me pareció familiar. Me acerqué con cautela, y cuando lo tomé entre mis manos, su peso me sorprendió. Era una pequeña caja de madera, algo antigua, pero bien conservada. No sabía qué podía haber dentro, pero al sostenerla, algo dentro de mí me dijo que no debía abrirla. Sin embargo, mi curiosidad fue más fuerte. Abrí la caja, y dentro, encontré un medallón de metal, sucio y oxidado, pero con símbolos tallados en su superficie. Al mirarlo más de cerca, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Los símbolos no parecían familiares, pero algo en ellos me resultaba perturbador, como si me estuvieran mirando. De repente, la temperatura en la iglesia cayó. Un aire helado comenzó a rodearme, y una sensación de presión comenzó a apoderarse de mi pecho. El medallón en mis manos comenzó a vibrar levemente, como si tuviera vida propia. Miré hacia el altar, donde una sombra oscura pareció moverse por el suelo, y un susurro, casi imperceptible, comenzó a llenar el aire. No pude entender lo que decía, pero algo me decía que no debía quedarme allí ni un segundo más. Sin embargo,
antes de que pudiera dar un paso atrás, la puerta de la iglesia se cerró de golpe. El estruendo resonó en todo el edificio, y el sonido de mi respiración se hizo más fuerte. El medallón en mis manos brillaba débilmente. Y fue en ese momento, con el corazón acelerado y el miedo inundando mi cuerpo, cuando comprendí que no estaba solo. No en el sentido humano. Algo, o alguien, estaba presente en ese lugar, observándome, esperando. La puerta había cerrado con tal fuerza que el eco resonó en cada rincón de la iglesia. Sentí como el aire se volvía más denso, casi irrespirable. El medallón en mis manos comenzó a vibrar con más intensidad, como si algo de él estuviera tomando vida. Mi corazón latía con fuerza, y mis pasos, aunque intentaba que fueran rápidos, parecían arrastrarme lentamente hacia el altar, hacia la fuente de esa energía oscura que sentía en cada fibra de mi ser. Las sombras que antes se movían de manera casual ahora se agrupaban en los rincones, estirándose hacia mí como si intentaran alcanzarme. El aire a mi alrededor se espesaba, se hacía más pesado, como si la iglesia fuera un ente vivo, consciente de mi presencia. El susurro, antes distante y casi inofensivo, ahora era más claro, más cercano, como si se filtrara a través de las paredes y las columnas mismas. No podía entender las palabras, pero las sentía. Había algo profundo en esas voces, algo que no podía descifrar pero que me helaba la sangre. En ese mismo instante, la luz de los vitrales rotos se oscureció, y la temperatura de la iglesia descendió bruscamente, llenándome de una sensación incómoda. El medallón en mis manos ya no brillaba de la misma manera. Su resplandor era débil, casi apagado, como si estuviera absorbiendo algo de mi energía, algo de mí. Mi respiración se hizo entrecortada. El altar frente a mí, antes vacío, ahora parecía diferente. La luz que se colaba a través de los vitrales proyectaba sombras extrañas sobre el altar, como si las figuras que habían sido talladas en la piedra estuvieran cobrando vida. En los bordes de la iglesia, las sombras parecían alargarse, como si se estuvieran desplazando lentamente hacia mí, cubriéndolo todo. Quise dar un paso atrás, pero mis piernas no respondían. Era como si algo me estuviera atrapando, como si el mismo suelo de piedra estuviera sujeto a un poder más allá de lo que podía comprender. La iglesia ya no era simplemente un lugar de culto. Era una prisión, un lugar de sacrificio. Y yo había sido el que había liberado lo que allí estaba atrapado. De repente, algo en el altar brilló. No era la luz natural que entraba por los vitrales rotos, sino algo más. Una luz fría, verde, que provenía de debajo del altar. La caja de madera que había encontrado antes comenzó a temblar, y un sonido sordo, como un gruñido bajo, surgió de ella. Me sentí invadido por una sensación de pavor, y un impulso irracional me instó a huir, pero no podía moverme. Las sombras se alzaron, tomaron forma, y antes de que pudiera reaccionar, algo se materializó en el aire frente a mí. No era humano, ni una figura de una forma que pudiera identificar. Era como una niebla negra, que se condensaba en una figura oscura con ojos brillantes, que me miraban fijamente. No podía describir lo que era, pero lo sentí. Era un ser, una entidad que no pertenecía a este mundo, un ser de la oscuridad, de la nada, que se alimentaba de las almas perdidas que habitaban la iglesia. El susurro se volvió más fuerte, más urgente, y pude sentir como mi mente comenzaba a nublarse. Las sombras me rodeaban, y en su densidad, sentí como mi cuerpo comenzaba a volverse pesado, como si algo estuviera drenando mi energía, mi voluntad. El altar, la iglesia, la figura frente a mí, todo parecía fusionarse, todo parecía uno solo. No podía escapar. No podía moverme. Mi mente comenzaba a perderse, como si estuviera siendo absorbida por las sombras que se movían a mi alrededor. Pero, en medio de esa oscuridad, una idea surgió en mi mente. Una verdad que me aterrorizó. Había algo en la iglesia que necesitaba ser sellado, algo que había sido desatado por mi presencia, por el medallón, por la caja. Algo que había estado esperando, atrapado en las sombras. Las voces continuaron susurrando, pero ahora sus palabras eran claras, y sentí como penetraban en lo más profundo de mi ser. Cierra el ciclo, decían. Sella lo que se ha abierto. Las sombras parecían rodearme, y el aire se volvió aún más frío. Sentí que algo dentro de mí, algo que había permanecido oculto, comenzaba a despertar. El medallón brilló de nuevo, esta vez con una luz tan intensa que me cegó. La figura frente a mí se desvaneció, y por un momento, todo se quedó en silencio. Un silencio absoluto. La iglesia, la oscuridad, las sombras, todo había desaparecido.
Solo quedaba yo, de pie frente al altar, sintiendo la presión en mi pecho. El medallón que había sostenido en mis manos se desvaneció, y con ello, la sensación de terror comenzó a desvanecerse lentamente. No entendía lo que había sucedido, ni por qué la iglesia había reaccionado de esa manera, pero sentí que había cumplido con algo. No lo había sellado todo, pero había cerrado el ciclo. La puerta entre los mundos estaba de nuevo cerrada. El silencio llenaba la iglesia, pero no era el mismo silencio de antes. Ya no estaba cargado de tensión ni de miedo. Era un silencio pacífico, casi liberador. Las sombras que antes me rodeaban se desvanecieron, deslizándose lentamente hacia las grietas de las paredes, como si su energía se hubiera agotado. El aire, que antes era denso y opresivo, se volvió más ligero, y una sensación cálida comenzó a llenar el espacio. La iglesia, ahora sin su carga oscura, parecía recobrar vida, como si la misma energía que la había sostenido durante siglos ahora hubiera sido restaurada. Me quedé allí, inmóvil, observando el altar. La cruz que colgaba sobre él ya no emanaba una luz fría, sino cálida, como un faro en medio de la oscuridad que había reinado allí. Todo a mi alrededor parecía normal, pero yo sabía que las sombras aún permanecían, aunque ya no tenían el poder que antes poseían. No podía dejar de sentir una extraña sensación de paz, como si todo lo que había sucedido en la iglesia hubiera sido un sueño, aunque muy real. El medallón ya no brillaba, pero sentía que su energía permanecía conmigo, como una huella en mi ser. Algo dentro de mí había cambiado. Algo que no podría describir con palabras, pero que me permitía respirar con libertad por primera vez desde que había entrado a esa iglesia. Había sentido el peso de las sombras, había sido testigo de la lucha entre la oscuridad y la luz, y ahora, por fin, todo parecía haberse calmado. Miré hacia la puerta por la que había entrado. A pesar de que antes estaba cerrada, ahora la vi entreabierta, como si me invitara a salir. No había fuerza alguna que me impidiera irme. El ciclo se había cerrado, y no sabía si alguna vez regresaría a este lugar. Lo que había vivido allí era más de lo que mi mente podía comprender, pero algo me decía que había hecho lo correcto. Lo había sellado, lo había detenido, y había dejado la iglesia atrás. Con pasos lentos, me dirigí hacia la salida. La iglesia ya no me observaba con esa presión, esa sensación de estar atrapado. No más sombras, no más voces. Solo quedaba el eco de mis pasos en el suelo de piedra. El aire fuera estaba fresco, y el cielo ya comenzaba a despejarse, como si la iglesia hubiera devuelto algo que había estado perdido. La luz del sol comenzaba a iluminar la colina, y todo parecía ser más claro, más brillante, como si el mundo que me rodeaba fuera ahora diferente. Al salir al exterior, miré hacia atrás una última vez. La iglesia, aunque imponente, ya no me causaba miedo. Ahora parecía simplemente una construcción de piedra, una reliquia del pasado. El ciclo que había estado atrapando las almas en su interior se había roto, y aunque el mal nunca desaparece por completo, su poder ya no residía en ese lugar. No supe si lo que había vivido en esa iglesia era real o simplemente un sueño, pero una cosa estaba clara, había cambiado algo en mí. La paz que sentía era extraña, como si todo lo que había ocurrido hubiera sido una lección que ahora comprendía, aunque no completamente. Me alejé, dejando atrás la iglesia y el pueblo. No miré atrás, porque ya no era necesario. El ciclo se había cerrado, y yo había sido parte de su cierre. Mi vida continuaba, pero ahora con la conciencia de que había tocado algo más allá de lo humano, algo que trascendía la oscuridad y la luz. Un lugar donde lo inexplicable se convertía en parte del tejido de la realidad. Recuerdo el primer día que vi la iglesia de San Eugenio. Era una construcción imponente, ubicada en lo alto de una colina, rodeada por un bosque denso que siempre parecía mantener una atmósfera misteriosa, como si la propia naturaleza respetara los muros de la iglesia y su historia. Nunca había sido una persona supersticiosa, pero algo en esa iglesia me inquietaba profundamente. No era solo su antigüedad ni su arquitectura, sino la sensación de que algo estaba atrapado en su interior. Una sensación que me acompañó durante años, desde que la vi por primera vez hasta el día que decidí entrar. Siempre había escuchado historias sobre ella, relatos contados en susurros en las plazas del pueblo, hablados solo en voz baja y con una mezcla de temor y respeto. Decían que nadie había entrado realmente en la iglesia en los últimos 50 años. Algunos hablaban de cómo la iglesia había sido abandonada por la comunidad, tras una serie de sucesos extraños que ocurrían dentro de sus muros.
Las luces que se encendían por la noche, las sombras que se deslizaban entre las columnas cuando no había nadie cerca, y, sobre todo, el extraño eco que se oía en su interior. Algunos afirmaban que, en su interior, la iglesia guardaba secretos, secretos que los hombres no debían conocer. Yo no creía en esas historias. Pensaba que eran solo supersticiones. Sin embargo, cuando pasaba por la iglesia, algo en su presencia me retenía. El aire se volvía más denso, la calle más silenciosa, y me encontraba mirándola desde lejos, como si algo invisible me estuviera llamando. Y fue precisamente ese sentimiento el que me empujó, al final, a acercarme. Era un día gris cuando decidí que iba a entrar. La iglesia estaba en total silencio, y el sol apenas lograba penetrar entre las nubes pesadas. Al principio, pensé que la puerta estaría cerrada, como lo había estado siempre. Pero al acercarme, vi que estaba entreabierta. No era un simple descuido. Era como si alguien me estuviera invitando a entrar. Mis pasos resonaron en el suelo de piedra cuando empujé la puerta, que cedió con un crujido bajo. El interior de la iglesia estaba sumido en la penumbra. La luz natural que entraba por las ventanas rotas se filtraba en haces irregulares, iluminando solo ciertos puntos de la nave central. El aire estaba viciado, denso, impregnado con el olor a madera vieja y humedad. Las columnas que sostenían el techo se alzaban como gigantes, y la estructura de la iglesia parecía infinita, como si se extendiera mucho más allá de lo que mis ojos podían ver. Caminé hacia el altar, mis pasos resonando en el vacío. El suelo estaba cubierto por una alfombra de polvo y telarañas, y los bancos de madera, aunque desgastados por el tiempo, seguían alineados en su lugar, como si la iglesia aún estuviera esperando a sus fieles. Sin embargo, no había nadie. Solo un silencio absoluto me rodeaba. Cuando llegué al altar, me detuve. Había algo peculiar en él, algo que no podía identificar. Estaba vacío, sin velas, sin adornos, pero al fondo, en la pared, había una figura tallada en la piedra. Era una figura enigmática, extraña, que parecía observarme desde el fondo de la iglesia. Sus ojos, tallados con detalles minuciosos, me miraban con una intensidad que me inquietaba. Sentí como si la figura me estuviera llamando, invitándome a acercarme. A medida que me aproximaba al altar, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. No era miedo, sino algo mucho más extraño, algo inexplicable. Como si algo estuviera despertando dentro de la iglesia, algo que había estado dormido durante mucho tiempo. Las sombras en los rincones parecían moverse lentamente, como si no fueran parte del entorno, sino algo ajeno, algo que no debía estar allí. Fue entonces cuando lo escuché. Un crujido sordo provenía del fondo de la iglesia, como si algo se moviera en las sombras. Mi corazón comenzó a latir con más fuerza. Miré alrededor, pero no vi nada. El crujido continuó, y algo en el aire cambió. Fue un cambio imperceptible, pero suficiente para que todo a mi alrededor comenzara a sentirse diferente. Algo estaba a punto de ocurrir, y no sabía si quería ser parte de eso. La iglesia, antes silenciosa, comenzó a sentirse viva, como si algo se estuviera despertando de su largo letargo. No había sonidos de pasos, ni voces, pero el crujido que había oído antes parecía venir de todas partes a la vez, como si las paredes, el techo, incluso el suelo, estuvieran moviéndose lentamente. Mi respiración se volvió más pesada. El aire, que ya estaba viciado, se volvió aún más espeso, como si algo lo estuviera absorbiendo. La luz que se filtraba a través de los vitrales rotos se desvaneció un poco, oscureciendo aún más el interior de la iglesia. Miré nuevamente hacia el altar. La figura tallada en la pared seguía allí, inmóvil, pero ahora algo en ella parecía diferente. Sus ojos, antes vacíos, ahora parecían más brillantes, más intensos, como si me estuvieran observando con una conciencia renovada. El ambiente se había cargado con una energía extraña, algo que no podía comprender, pero que me hacía sentir cada vez más inquieto. No quería seguir avanzando, no quería acercarme al altar, pero algo dentro de mí me impulsaba a hacerlo. Me giré, buscando una salida, pero la puerta por la que había entrado ya no estaba donde la dejé. La entrada había desaparecido, y el lugar, que antes parecía tan grande, ahora parecía reducirse a un solo espacio cerrado. La iglesia no solo se había quedado en silencio, sino que había comenzado a consumir mi sentido de la realidad. El tiempo se desmoronaba. No había reloj, ni señales de movimiento en el mundo exterior. Estaba atrapado, como si la iglesia misma hubiera sellado su entrada. El crujido aumentó en intensidad.
Fue entonces cuando vi el primer cambio. En el pasillo central, bajo la luz que aún se colaba de los vitrales, algo comenzó a formarse. Era una figura que no pertenecía a este mundo, una sombra que crecía desde el suelo. No era una sombra normal, sus contornos se retorcían y se alargaban, como si estuviera hecha de algo líquido, algo que no debería existir. Mis pies se movían hacia ella sin querer. Algo en mi interior me impulsaba a avanzar, a acercarme a la figura que se levantaba ante mí. No podía detenerme, como si el lugar me estuviera guiando. Cuando estuve lo suficientemente cerca, la sombra tomó forma. Era una figura humana, pero deformada, como si no tuviera una forma fija. Su rostro, si es que se podía llamar rostro, estaba distorsionado, como si fuera una masa amorfa que cambiaba constantemente. Los ojos, aunque no visibles en su totalidad, brillaban con una luz que no podía identificar. Pero lo que más me aterrorizó fue el sonido que comenzó a emanar de la figura, un susurro bajo, un eco distante, como si estuviera atrapada en otro tiempo, en otro espacio. El murmullo aumentó hasta volverse una vibración constante en mis oídos. No podía entender las palabras, pero sentía que algo me invadía, como si la figura me estuviera hablando directamente a mi mente. Las sombras a su alrededor se alargaron más y más, como si intentaran envolverme. La presión aumentó, y un frío repentino recorrió mi espalda. Algo no estaba bien. La figura no era solo una presencia. Era algo antiguo, algo que había estado esperando por mí. De repente, el suelo tembló. No era un temblor físico, sino un movimiento en el aire, como si la energía de la iglesia se hubiera alterado. El altar comenzó a brillar nuevamente, y la luz que antes era tenue se volvió intensa, cegadora, como si un portal se estuviera abriendo entre los dos mundos. Las sombras comenzaron a arremolinarse en torno a la figura, y de ella surgió una voz, más clara esta vez, más fuerte, como un eco que llenaba toda la iglesia. «Has despertado lo que estaba dormido», susurró la voz, resonando en mi mente. «Y ahora no hay vuelta atrás». Sentí el peso de sus palabras como un yugo que se caía sobre mis hombros. Algo se había desatado, algo que no podía detener. La figura se acercó lentamente, y sus ojos, aunque oscuros, seguían brillando con esa luz extraña. No podía moverme, no podía huir. Las sombras me envolvían, y lo único que podía hacer era mirar, observar cómo la iglesia se transformaba en algo más. Algo que no debía haber existido. Un lugar donde los límites entre los mundos se desdibujaban, donde las almas atrapadas nunca podrían descansar. Mi respiración se hacía cada vez más rápida, más errática. Quería gritar, correr, pero algo dentro de mí sabía que ya no tenía control. La figura frente a mí se detuvo, y el murmullo en mis oídos se convirtió en un rugido ensordecedor. Las paredes de la iglesia comenzaron a temblar, y el altar brilló con una luz cegadora. En ese momento, la figura levantó su brazo, y las sombras se alzaron, cubriéndome por completo. Las voces me rodeaban, me absorbían, me ahogaban. Sentí que algo se desvanecía dentro de mí, como si mi alma comenzara a separarse de mi cuerpo, a ser arrastrada hacia el abismo. Pero no podía rendirme. Algo en mi interior, una chispa de resistencia, me permitió dar un paso atrás. El rugido en mi mente se desvaneció por un momento, y las sombras retrocedieron ligeramente. Fue todo lo que necesité para reaccionar. El medallón que había encontrado en el altar comenzó a brillar nuevamente. No era una luz común, sino una luz de esperanza, una chispa que me ofrecía una salida. La luz que emanaba del medallón creció con intensidad. No era simplemente luz, sino una energía pura, casi celestial, que parecía contrarrestar la oscuridad que me rodeaba. Las sombras que me envolvían comenzaron a disiparse, retrocediendo lentamente, como si fueran repelidas por el resplandor del medallón. Mis manos temblaban, pero el poder que emanaba de él me daba fuerzas, fuerzas que no comprendía completamente, pero que me instaban a seguir adelante, a resistir. La figura frente a mí, esa criatura distorsionada que había estado observándome con sus ojos brillantes, se detuvo. Sus movimientos se hicieron más lentos, como si la luz que provenía del medallón la afectara. El susurro en mi mente se volvió más agudo, más desesperado. Podía sentir el terror de la criatura, su frustración al no poder acercarse más. Pero algo dentro de mí sabía que no podía ceder. No podía dejar que ese ser me atrapara. Sabía que si caía en sus garras, todo estaría perdido. La iglesia, que había sido un lugar de oscuridad y terror, comenzó a cambiar. El altar, que antes brillaba con una luz macabra,
comenzó a desvanecerse, y las paredes que antes se retorcían con las sombras ahora parecían más sólidas, más reales. El medallón en mis manos brillaba aún más, y sentí que algo dentro de mí se conectaba con el poder que emanaba de él. Era como si el medallón fuera una llave para cerrar el ciclo, para sellar lo que había sido liberado. No era solo un objeto antiguo. Era el vínculo entre los mundos, la conexión entre lo que estaba atrapado y lo que debía permanecer sellado. Las sombras comenzaron a desvanecerse por completo. El eco de las voces, que antes llenaban la iglesia, ahora se apagaba lentamente, como un suspiro que se desvanecía en la nada. La figura frente a mí, que antes parecía inamovible, comenzó a disolverse, como si fuera una sombra que se deshace con la luz del sol. El aire, que antes estaba denso y viciado, comenzó a despejarse, a volverse más ligero. Y, con ello, una calma extraña comenzó a llenar el espacio. La iglesia, que antes parecía un lugar de sufrimiento y condena, ahora parecía vacía, tranquila, como si lo que había sucedido allí nunca hubiera ocurrido. Pero yo sabía que no podía olvidar lo que había experimentado. Sabía que, aunque las sombras se desvanecieran, aunque la iglesia se vaciara de su maldad, algo en mí había cambiado. Algo que no podía deshacer. Las voces en mi mente, aunque se habían silenciado, seguían resonando en mis oídos, como un eco lejano, como si la iglesia, aunque aparentemente tranquila, aún guardara algo de su oscuridad. La figura que había estado frente a mí ya no estaba. El medallón, aunque aún brillaba con una luz tenue, ya no tenía la misma fuerza. Algo en su resplandor había cambiado, como si hubiera cumplido su propósito. Pero, al mismo tiempo, sentí que el poder que había liberado dentro de mí no desaparecería tan fácilmente. Las sombras que una vez me habían acechado, ahora parecían pertenecer a otro tiempo, otro lugar, algo que ya no podía afectar mi mundo. Al menos, eso quería creer. Di un paso atrás, hacia la puerta. La iglesia parecía más vacía ahora, menos opresiva. La luz que antes había sido un resplandor extraño, ahora era suave, cálida, como si el mismo sol estuviera entrando por los vitrales rotos. El medallón ya no vibraba, y aunque su poder había desaparecido, sentí una extraña paz en mi interior. Sabía que había cerrado un capítulo oscuro en mi vida, pero también sabía que lo que había vivido en ese lugar nunca me dejaría. La iglesia de San Eugenio ya no era un lugar de terror. Pero era un lugar marcado, un lugar que había sido testigo de algo que no se debía olvidar. La puerta, que antes parecía sellada por alguna fuerza invisible, ahora se abrió con facilidad. Salí de la iglesia, y aunque la sensación de calma me invadía, no pude evitar mirar hacia atrás. No estaba seguro de si había liberado la iglesia o si la iglesia me había liberado a mí. Lo único que sabía era que todo lo que había ocurrido había dejado una huella profunda en mí. Ya no sería el mismo. La luz del atardecer bañaba la colina, y el pueblo de San Ángel, que antes me parecía tan ajeno, ahora me parecía distante. Aunque las sombras se habían disipado, y la iglesia ya no parecía tan oscura, algo de la experiencia que había vivido seguía conmigo. Un recuerdo profundo de lo que había ocurrido, de lo que había sido liberado. Y aunque la iglesia estaba en silencio, yo sabía que su historia no estaba completamente cerrada. Los ecos del pasado seguirían resonando. Había oído rumores durante años, susurros que recorrían el pueblo, historias contadas al calor de la hoguera o entre suspiros de viejos que ya no sabían distinguir la realidad de la fantasía. Siempre me había parecido exagerado, incluso ridículo pensar que una iglesia, un edificio de piedra erigido en lo alto de la colina, pudiera guardar algo más que el paso del tiempo. Sin embargo, después de todo lo que ocurrió, ahora lo sé. La iglesia de San Andrés no era simplemente un lugar de culto. Era algo mucho más oscuro. Todo comenzó cuando decidí visitarla. Había pasado por allí miles de veces. Su silueta, alta y solemne, siempre estaba presente en el horizonte, dominando la vista del pueblo. Un antiguo edificio, abandonado por todos, excepto por los murmullos del viento que silbaban a través de sus vidrieras rotas y la maleza que rodeaba el cementerio. Se decía que la iglesia había sido cerrada hacía décadas, debido a un incendio que devastó el altar, pero los pocos que aún vivían en el pueblo seguían guardando distancia. Una tarde gris de otoño, cuando las nubes pesaban sobre el cielo y la niebla comenzaba a formarse entre los árboles, decidí que era el momento de entrar. Había algo inexplicable que me atraía hacia ella, una necesidad de comprender que se escondía tras sus muros. Siempre me habían hablado de su historia,
pero nunca había sentido el impulso de buscarla. Sin embargo, ese día, sin saber por qué, una fuerza inexplicable me llevó hasta la puerta. Al acercarme, la sensación de estar siendo observada creció. Las paredes de la iglesia, cubiertas de hiedra y musgo, parecían extenderse como si quisieran engullirme. A medida que me aproximaba, me di cuenta de que la puerta, que siempre se había visto cerrada, estaba entreabierta. El sonido de mis pasos resonó en el suelo empedrado mientras empujaba la puerta, que cedió con un crujido de madera antigua. El interior de la iglesia era más oscuro de lo que esperaba. La luz que se colaba por las rendijas de los vitrales rotos apenas iluminaba las primeras filas de bancos. El aire estaba viciado, denso, como si algo permaneciera atrapado allí. La iglesia, aunque vacía, parecía tener vida propia. El polvo cubría el suelo y las columnas, pero algo más, algo intangible, flotaba en el ambiente. Avancé lentamente por la nave central, mis pasos resonando en la quietud. Al fondo, el altar, destruido por el fuego, aún conservaba rastros de lo que alguna vez había sido un lugar de adoración. Las sillas que lo rodeaban estaban volcadas, y los objetos religiosos que una vez pudieron haber adornado el altar se encontraban dispersos por el suelo, como si alguien los hubiera lanzado al azar. Lo que más me inquietó fue el sonido. No había nada físico que pudiera producirlo, pero el murmullo persistía en el aire. Al principio pensé que era mi imaginación, pero a medida que me adentraba más en la iglesia, el susurro se hacía más claro. Como si alguien o algo estuviera hablándome desde las sombras. Pero no veía a nadie. No había nada más que el altar y la oscuridad que lo rodeaba. Mi curiosidad, sin embargo, me impulsó a seguir adelante. Al llegar al altar, me agaché para examinar los restos del fuego. Un extraño objeto brillante llamó mi atención entre los escombros. Lo tomé entre mis manos, y al principio no pude identificar qué era. Era una pequeña medalla de plata, desgastada por el tiempo, con un grabado en el que podía distinguirse un símbolo extraño, una especie de ojo rodeado de espirales. El metal aún conservaba calor, como si lo hubiera tocado alguien recientemente. La sensación que sentí fue extraña, como si algo me estuviera advirtiendo que no lo tocara. De repente, un estremecimiento recorrió mi cuerpo. El aire se volvió frío de manera abrupta, y el susurro se intensificó, llenando mis oídos. Intenté mirar a mi alrededor, pero la oscuridad me envolvía cada vez más, como si la iglesia quisiera tragarse toda la luz que aún quedaba. Fue entonces cuando oí algo que no pude explicar, un sonido, bajo y gutural, proveniente del fondo de la iglesia, como si algo se estuviera arrastrando hacia mí. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y una sensación de terror indescriptible me invadió. El susurro se volvió más claro, y aunque no podía comprender las palabras, sentí que me hablaba directamente a la mente. Las sombras parecían moverse a su propio ritmo, como si tuviera vida propia. El frío aumentaba, y la presión en el aire me dificultaba respirar. Intenté dar un paso atrás, pero algo me lo impedía. El suelo, aunque firme, parecía resbalar bajo mis pies. Fue entonces cuando la figura apareció. La figura apareció lentamente, como una sombra al principio, difusa, que se deslizaba hacia mí desde el fondo de la iglesia. No podía ver bien sus detalles, pero sentí una presencia palpable, algo que no pertenecía a este mundo. Sus movimientos no eran naturales, no se desplazaba como un ser humano. Era más bien como un vago contorno que se movía en las sombras, avanzando sin prisa, pero sin detenerse. Mi respiración se aceleró y mi cuerpo comenzó a tensarse, incapaz de moverme. El medallón en mis manos comenzó a vibrar levemente, como si estuviera reaccionando a la figura que se acercaba. La iglesia, antes tan callada, ahora resonaba con una extraña vibración. Podía sentirla en mis huesos, en mi pecho, como si el edificio entero estuviera respirando junto a la figura que se acercaba. De repente, el susurro que me había estado invadiendo se hizo más fuerte, como si la figura misma lo estuviera emanando. Las sombras que la rodeaban parecían cobrar vida, alargándose, creciendo, como si intentaran alcanzar algo o a alguien. La luz que entraba a través de los vitrales rotos se oscureció aún más, y el aire a mi alrededor se volvió más pesado, más denso. El lugar que había sido tan vacío y silencioso ahora se sentía lleno de algo oscuro que esperaba ser liberado. Intenté dar un paso atrás, pero algo me lo impidió. Era como si el suelo mismo se estuviera pegando a mis pies, como si la iglesia me estuviera atrapando, como si todo lo que había estado oculto dentro de ella hubiera despertado. Mis ojos seguían la figura, que ahora parecía estar más cerca, más definida.
Tenía una forma humana, pero sus contornos eran irregulares, deformados. No podía ver su rostro, pero sus ojos brillaban con una luz intensa, una luz fría que me heló la sangre. Un ruido, profundo y gutural, emanó de la figura. No era una voz humana, sino algo mucho más antiguo, algo que provenía de las entrañas mismas de la iglesia, como si las paredes y las piedras estuvieran hablando a través de ella. Sentí una presión en mi pecho, como si algo intentara aplastarme desde dentro. No podía respirar con normalidad, y mi mente se nublaba con pensamientos oscuros, pensamientos que no podía comprender, pero que sentía que me envolvían. La figura se detuvo frente a mí. No era algo físico, no podía explicarlo de otra manera. Era más como una presencia, una manifestación de la oscuridad misma, una sombra que se había desmaterializado de las paredes. El medallón en mis manos brillaba con más fuerza, pero no era suficiente para disipar la oscuridad. La luz que emanaba parecía consumirla, pero a la vez, la figura estaba imperturbable, como si estuviera formada por esa misma oscuridad que ahora se apoderaba del lugar. Fue entonces cuando entendí. La iglesia no era solo un edificio. Era un contenedor, una prisión construida para mantener algo atrapado en su interior, algo que había sido sellado hace mucho tiempo, algo que yo, sin saberlo, había liberado. La figura no era el origen de la oscuridad, sino el portador de lo que la iglesia había encerrado. Las voces, el susurro, el medallón, todo estaba relacionado. Yo no era el primero en entrar, ni sería el último. La figura levantó su mano hacia mí, y un escalofrío recorrió mi columna. La oscuridad a su alrededor se hizo más densa, y sentí como si mi cuerpo estuviera siendo absorbido por ella. No era un dolor físico, sino un vacío, una sensación de que algo en mi interior se desvanecía, como si una parte de mi alma estuviera siendo arrancada y llevada hacia el abismo. El suelo bajo mis pies se desmoronó, y caí hacia adelante, pero no toqué el suelo. Era como si estuviera suspendido en el aire, atrapado entre dos mundos. La iglesia, que antes me parecía tan solitaria, ahora parecía llena de presencias, de sombras que se arrastraban por las paredes y el techo. Pude ver rostros en las sombras, rostros que no eran humanos, pero que me observaban con una intensidad aterradora. Algunos de esos rostros estaban llenos de sufrimiento, otros de ira, y algunos parecían vacíos, como si hubieran sido tragados por la oscuridad misma. El medallón en mis manos comenzó a brillar aún más, y sentí como si algo me estuviera empujando hacia la figura. Mi mente, aunque nublada, comenzó a comprender que la única manera de escapar era devolver lo que había sido desatado, sellar lo que había quedado abierto. Pero, ¿cómo hacerlo? No tenía respuestas. No sabía qué hacer, ni cómo enfrentar lo que estaba ocurriendo. La figura comenzó a avanzar hacia mí, y las sombras se hicieron más densas, más oscuras. Ya no podía distinguir los contornos de las paredes, solo podía ver esa presencia, esa sombra que se alzaba ante mí, acercándose cada vez más. Sentí que mi corazón latía con fuerza, como si estuviera a punto de estallar. Un pensamiento cruzó por mi mente: ¿estoy perdiendo la razón? Pero la respuesta llegó con una claridad inusitada. No estaba perdiendo la razón. Estaba siendo absorbido por la oscuridad que la iglesia había contenido durante tanto tiempo. La iglesia no era solo un lugar de culto, era una prisión, y ahora, la puerta entre los dos mundos se había abierto. Y yo era el intruso. La presión en mi pecho aumentaba a medida que la figura avanzaba. Mi mente era un torbellino de pensamientos caóticos, pero una sensación me invadió por encima de todo: la necesidad urgente de hacer algo antes de que fuera demasiado tarde. El medallón en mis manos seguía brillando con una luz cegadora, pero su resplandor no era suficiente para disipar la oscuridad que me rodeaba. Las sombras, antes contenidas, ahora se desplazaban con agilidad, estirándose hacia mí como si tuvieran voluntad propia, como si quisieran envolverme y devorarme. Mi respiración era errática. Cada vez que intentaba moverme, sentía una fuerza invisible que me empujaba de regreso, como si algo me estuviera arrastrando hacia la figura que se deslizaba hacia mí, quieta, implacable. Sentía su presencia en mi mente, como una sombra que se infiltraba en mis pensamientos, distorsionándolos, controlándolos. Mis piernas ya no respondían, estaba paralizado, atrapado en ese espacio, atrapado entre la vida y la oscuridad. La figura se acercó hasta quedar justo frente a mí. Era imposible ver su rostro, pero sus ojos brillaban con una intensidad inhumana. No eran ojos humanos, eran pozos vacíos que reflejaban una luz fría, distante, como si estuvieran conectados a algo mucho más allá de este mundo. A través de ellos,
Pude sentir su presencia, su peso, como si estuviera observándome no solo con sus ojos, sino con su alma, con algo mucho más profundo que cualquier mirada humana. Las sombras parecían ahora solidificarse a su alrededor, moviéndose en espiral como si fueran una extensión de su propio ser. Una oscuridad líquida que emanaba de él, rodeando todo, abarcando todo lo que había sido una vez real. El susurro que me había invadido desde que entré en la iglesia ya no era un simple murmullo. Ahora era un rugido en mi mente, un eco de voces múltiples que se superponían y se alzaban en una cacofonía ensordecedora. Intenté taparme los oídos, pero el sonido venía desde dentro de mi cabeza. No podía escapar de él. Es tu culpa. La voz resonó en mi mente con fuerza. No era una voz humana, ni siquiera una voz con la que pudiera relacionarme. Era algo más, algo ancestral, algo que había estado esperando. El medallón en mis manos comenzó a arder, y la luz que desprendía se volvió tan intensa que estuve a punto de soltarlo. Pero algo dentro de mí me lo impidió. No era la luz lo que me aterraba, sino el hecho de que el medallón estaba reaccionando a lo que la figura representaba. Esa oscuridad que me rodeaba, que se filtraba por las grietas de la iglesia, era parte de él, parte de algo que había estado sellado por mucho tiempo, y yo, sin saberlo, había liberado la llave para su regreso. Miré hacia el altar, al lugar donde todo había comenzado, y comprendí lo que debía hacer. El altar, aunque vacío, se alzaba como un punto de referencia, una conexión entre lo que había sido y lo que debía ser. No era solo una iglesia. Era una prisión. Y yo había sido el que había roto el sello. Ahora, debía restaurarlo. Con las manos temblorosas, me acerqué al altar. El medallón, que ya no brillaba con la misma fuerza, comenzó a pulsar débilmente. Cada pulso era una señal, un recordatorio de que aún había tiempo. Debía cerrarlo, debía sellar la puerta entre los dos mundos antes de que todo fuera consumido por la oscuridad. Las sombras que se arrastraban hacia mí se hicieron más densas, más agresivas. Intenté concentrarme, aferrarme al medallón, pero la presión en mi pecho era insoportable. Sentí como si el peso de las sombras intentara aplastarme, como si estuviera siendo devorado por el suelo mismo. Cada paso hacia el altar era una lucha, pero no podía rendirme. No podía dejar que esa oscuridad se apoderara de mí. Finalmente, llegué al altar. El medallón, ahora en mi mano, parecía vibrar más fuerte. En el fondo, la figura estaba tan cerca que podía sentir su respiración, aunque no podía verla. Me arrodillé frente al altar, sabiendo lo que debía hacer. Con una mezcla de desesperación y determinación, coloqué el medallón sobre la superficie del altar. No era solo un objeto. Era la llave para devolver el equilibrio, para restaurar lo que había sido alterado. En ese momento, el altar comenzó a brillar, y las sombras retrocedieron. Pero no era una luz común. Era una luz fría, pura, que parecía purificar todo a su paso. El medallón, al tocar la piedra del altar, comenzó a brillar con una intensidad cegadora, y las sombras que me rodeaban comenzaron a disolverse, como si fueran humo en el aire. La figura frente a mí retrocedió, y el susurro, ahora transformado en un grito, llenó el espacio. Pero no era un grito de dolor. Era un grito de frustración, de desesperación, como si la entidad que había estado atrapada durante tanto tiempo se estuviera desvaneciendo, alejándose de lo que había sido su prisión. En ese momento, supe que todo se estaba cerrando. El medallón brilló una última vez, y de repente, el brillo se desvaneció, dejando el altar en silencio. Las sombras ya no estaban. El aire, aunque aún cargado, había perdido su pesadez. La iglesia, que había estado viva con la presencia oscura, estaba ahora en paz. Un silencio absoluto llenaba el lugar, y por primera vez desde que había entrado, sentí que podía respirar con normalidad. El aire estaba más ligero, como si la iglesia hubiera exhalado todo lo que había estado atrapado en su interior durante siglos. A mi alrededor, todo parecía estar en su lugar, pero algo había cambiado. La luz que antes era opaca, oscura, ahora se filtraba a través de los vitrales rotos con una claridad que nunca antes había visto. Las sombras, que antes se alargaban y se retorcían, ahora estaban quietas, desvanecidas, como si nunca hubieran existido. Pero lo más inquietante de todo era el silencio. Un silencio tan absoluto que resonaba en mi mente. Me levanté del suelo, donde había caído de rodillas frente al altar. Mi cuerpo aún temblaba, pero ya no sentía el peso de la oscuridad que había envuelto la iglesia. No sabía cuánto tiempo había pasado desde que el medallón tocó el altar, ni cuánto había durado esa extraña sensación de lucha entre la luz y la oscuridad.
Todo parecía haber sucedido en un abrir y cerrar de ojos. Sin embargo, dentro de mí, sabía que algo había cambiado permanentemente. Miré hacia el altar una vez más. El medallón ya no brillaba, pero sentí que su poder seguía presente. Algo dentro de mí había comprendido que la iglesia no solo había sido un lugar de sacrificio, sino un umbral. Un umbral entre dos mundos, el de los vivos y el de lo que había estado atrapado durante tanto tiempo. La figura que había visto, la que había emanado de las sombras, ya no estaba. Había sido derrotada, o al menos eso pensaba. Pero en lo más profundo de mi ser, sabía que algo permanecía allí. Algo que no podía ser destruido por la luz, sino que simplemente se había disuelto, escondido, esperando. Las paredes de la iglesia comenzaron a crujir suavemente, pero no con el sonido de algo deteriorándose. Era más bien como un suspiro, como si las mismas piedras de la iglesia estuvieran aliviadas, como si el peso que había estado sobre ellas se hubiera aligerado. El altar ya no brillaba, pero su presencia se mantenía. El poder que había emanado de él no había desaparecido, solo se había transformado, se había convertido en algo más sutil, más misterioso. Sabía que la iglesia había sido restaurada, pero algo en mi interior me decía que el ciclo no había terminado completamente. Miré hacia la puerta por la que había entrado. Esta vez no estaba cerrada, sino ligeramente entreabierta. No era la puerta que había visto al principio. La puerta original había desaparecido, como si nunca hubiera existido, pero la nueva entrada parecía invitante. Aunque las sombras ya no me acechaban, algo me decía que no debía irme tan rápido. Algo me retenía, pero no era el miedo lo que me impulsaba a quedarme. Era una sensación de responsabilidad, como si la iglesia me hubiera elegido para cerrar un ciclo que no era completamente mío. Me dirigí hacia la puerta, pero antes de salir, miré una vez más hacia el altar. Aunque parecía vacío, había algo allí, algo que no podía ver, pero que sentía. La iglesia ya no era solo un edificio. Había sido un guardián, un protector de algo mucho más grande, mucho más antiguo que lo que yo había conocido. Y yo, aunque no entendía por completo lo que había sucedido, había sido parte de su protección. Quizás no para siempre, pero por un tiempo. Al salir, el aire fresco de la noche me golpeó la cara. El pueblo, que desde lejos había parecido tranquilo, ahora me parecía distante, ajeno. Algo había cambiado en mí, algo que no podía deshacer. La iglesia de San Andrés, ese lugar que había sido una prisión para tanto mal, ahora parecía más tranquila, menos amenazante. Pero sabía que lo que había sucedido allí nunca se borraría. El ciclo se había cerrado, pero quedaba un eco. Un eco que, en algún rincón de mi mente, seguiría resonando. Di un paso atrás y miré hacia la iglesia por última vez. Su silueta en la colina era ahora solo una sombra, como si el lugar mismo hubiera regresado a su quietud. El viento susurraba entre los árboles cercanos, pero ya no era el viento frío y tembloroso que había sentido al principio. Era un viento suave, casi cálido. Como si, por fin, el lugar hubiera encontrado la paz. Lo que había sucedido en su interior ya no me perseguiría. No porque no hubiera sido real, sino porque lo había dejado atrás. La iglesia había cumplido su propósito, y yo el mío. Sabía que lo que había liberado no podía ser destruido, pero ahora no tenía poder sobre mí. La puerta que había abierto, aunque nunca podría cerrarse completamente, ya no podía afectarme. No era la iglesia lo que me había marcado, sino lo que había comprendido al estar allí. Un recuerdo. Una lección. La oscuridad no se había ido, pero ahora sabía cómo enfrentarlo. Desde pequeño, siempre había escuchado historias sobre la vieja iglesia de San Vicente. Un lugar misterioso, ubicado al final de un estrecho sendero rodeado de árboles que, según los habitantes del pueblo, nunca se movían ni con el viento más fuerte. Nadie sabía con certeza por qué, pero desde hace generaciones, la iglesia había estado cerrada. Durante mi niñez, muchos rumores circulaban sobre lo que sucedía dentro de sus muros. Algunos decían que estaba maldita, otros afirmaban que era un refugio para almas perdidas. Pero lo que realmente me intrigaba era por qué nadie había entrado allí en más de 30 años. Mi curiosidad se convirtió en una obsesión. Un día decidí que iría, que entraría por fin en ese lugar al que todos temían acercarse. No tenía miedo. No pensaba que esas historias sobre fantasmas y criaturas del más allá fueran más que leyendas. Después de todo, ¿qué podía haber dentro de una iglesia? Tal vez el tiempo había hecho su trabajo, la madera podrida,
el polvo, el olvido. El día que decidí hacerlo, el cielo estaba cubierto de nubes pesadas. Un viento frío soplaba entre los árboles, y el aire se sentía denso, como si la naturaleza misma estuviera esperando algo. Me adentré en el camino que llevaba hasta la iglesia, y a medida que me acercaba, una extraña sensación me invadía. No sabía si era por el lugar en sí o por lo que las historias habían sembrado en mi mente, pero algo me decía que no debía seguir. Sin embargo, me negué a detenerme. La iglesia de San Vicente se erguía ante mí, más grande de lo que recordaba. Sus muros de piedra, cubiertos de hiedra, parecían resistir el paso del tiempo, imponentes y sombríos. La puerta, de madera gruesa, estaba cerrada, pero al acercarme, pude ver que la cerradura estaba rota. Sin pensarlo, empujé la puerta. Esta cedió con un sonido bajo, como si hubiera estado esperando ser abierta. Al entrar, un aire frío me golpeó en la cara. El interior de la iglesia era aún más oscuro de lo que había imaginado. La luz que entraba a través de las rendijas de las ventanas rotas apenas iluminaba el polvo que flotaba en el aire. Los bancos, desordenados, estaban cubiertos por una capa gruesa de polvo. La iglesia parecía estar vacía, pero había algo en la atmósfera que me mantenía alerta, como si el lugar estuviera observándome, esperando que hiciera algo. Avancé con cautela hacia el altar, que estaba al fondo. Cada paso resonaba en el silencio absoluto, amplificando mi presencia en un espacio que parecía haberse detenido en el tiempo. A medida que me acercaba al altar, una extraña presión comenzó a formarse en mi pecho, como si el aire se estuviera volviendo más pesado. De repente, el silencio fue interrumpido por un sonido sordo. Un crujido, como si algo se moviera, pero al voltear, no vi nada. Un escalofrío recorrió mi espalda, pero decidí seguir adelante. Mi curiosidad había superado cualquier miedo que pudiera sentir. Al llegar al altar, miré alrededor. La iglesia estaba vacía, pero el aire estaba impregnado de algo que no podía identificar, una presencia invisible que parecía rodearme. Fue entonces cuando vi algo extraño en el altar, una pequeña caja de madera, casi oculta entre los escombros. No podía ver bien lo que era, pero algo me empujó a acercarme. La abrí lentamente, y dentro de ella encontré un medallón antiguo. Estaba cubierto de polvo y suciedad, pero los símbolos grabados en él eran inconfundibles. Era un símbolo extraño, algo que nunca había visto antes. Algo en su diseño me resultaba perturbador, como si algo en ese medallón me estuviera mirando. Al tomarlo, una corriente helada recorrió mi cuerpo, y en ese momento supe que algo en este lugar no estaba bien. No podía explicarlo, pero la sensación de estar siendo observado se volvió abrumadora. Las sombras en las esquinas de la iglesia parecían moverse, y el aire se volvió más denso, como si la iglesia misma estuviera despertando de un largo sueño. Aterrorizado, intenté dar un paso atrás, pero de repente, escuché un susurro, tan bajo que casi no pude oírlo. No era un sonido humano. No podía entender lo que decía, pero sentí una presión en el pecho, como si alguien o algo me estuviera llamando, invitándome a quedarme. El medallón comenzó a brillar con una luz tenue, y las sombras parecían alargarse a su alrededor. En ese momento, algo dentro de mí me dijo que debía irme, que ya había descubierto demasiado. Pero no podía moverme. Mi cuerpo estaba paralizado, atrapado en algún lugar entre el miedo y la fascinación. El susurro creció, y aunque no entendía las palabras, sentí que me invadía. Algo estaba despertando en la iglesia, y yo había sido la chispa que había encendido su poder. El susurro continuó en mi mente, cada palabra resonando con más fuerza. No podía entender lo que decía, pero algo en mi interior me decía que no debía seguir allí, que no debía escuchar. Sin embargo, no pude moverme. Era como si el lugar me hubiera atrapado, como si la iglesia misma estuviera tomando control de mis acciones. Mis pies no respondían, y las sombras a mi alrededor parecían alargarse, como si se estuvieran acercando. De repente, la luz del medallón se intensificó. La figura grabada en él comenzó a brillar con una luz fría, y sentí un escalofrío recorriendo mi cuerpo. La iglesia, que antes parecía vacía, comenzó a transformarse. El aire se volvió más denso, como si algo estuviera tomando forma en las sombras, algo que no pertenecía a este mundo. Los bancos de madera crujían, y las columnas, que antes parecían firmes, comenzaron a agrietarse, dejando escapar un resplandor rojizo que iluminaba brevemente el espacio. El susurro se convirtió en una voz más clara, y aunque aún no podía entender las palabras, sentí que estaba siendo invadido por algo mucho más grande. Algo que había estado esperando mucho tiempo.
Las sombras comenzaron a moverse, deslizándose por las paredes y el suelo, como si estuvieran cobrando vida, y de ellas surgió una figura, distorsionada, como una masa de sombras que tomaba forma humana. Mi corazón latía con fuerza, y mi mente comenzaba a desbordarse. La figura frente a mí se alzó lentamente, sin prisas, como si estuviera esperando que yo hiciera algo. Pero yo no sabía qué hacer. El miedo me había paralizado, y no podía apartar la mirada de ella. Sus ojos brillaban con una luz antinatural, y aunque su rostro no estaba claramente definido, pude ver que había algo profundamente inquietante en su presencia. La figura levantó una mano, y el aire a su alrededor se volvió aún más pesado. Las sombras que antes se deslizaban suavemente por el suelo ahora se alzaban, formando una pared de oscuridad a su alrededor. La iglesia ya no era un lugar vacío, ni siquiera un lugar antiguo. Ahora era un refugio para algo mucho más siniestro, algo que había estado atrapado aquí, esperando ser liberado. Sentí una presión en el pecho, como si la oscuridad misma me estuviera apretando, como si las sombras estuvieran devorando el aire que respiraba. La figura se acercó, pero no caminaba. Flotaba, deslizándose hacia mí, y en ese momento supe que no podía escapar. No podía huir. El medallón en mis manos comenzó a brillar con más intensidad, y una energía extraña comenzó a rodearme. Un torrente de pensamientos oscuros invadió mi mente. Vi fragmentos de imágenes, visiones de otros tiempos, de personas que habían estado en esa iglesia antes que yo, atrapadas en la misma oscuridad. Al principio, solo vi sus rostros, pero pronto los vi como sombras, como figuras que se desvanecían, que se perdían en el vacío. Las voces que había oído antes se hicieron más fuertes, y ahora podía distinguirlas con claridad. Había algo en ellas, algo que me llamaba, que me atraía hacia la figura frente a mí. Sentí que mi alma estaba siendo absorbida, que algo dentro de mí se desvanecía. Las sombras me rodeaban, pero no podía escapar. No podía moverme. No podía dejar de mirar a la figura, a esos ojos que brillaban con una luz maligna, con una luz que me decía que ya era demasiado tarde. La figura levantó ambas manos hacia mí, y un susurro final llenó la iglesia, un susurro que atravesó mi mente como una daga. «Estás aquí, pero no eres bienvenido», dijo, aunque no utilizó palabras. Fue como una presión, una vibración en el aire que me hizo sentir que no pertenecía a este lugar, que estaba fuera de lugar. El medallón en mis manos comenzó a calentarse, como si estuviera absorbiendo la energía que me rodeaba. Sentí que algo en mi interior reaccionaba a esa energía, como si mi cuerpo, mi alma, estuvieran luchando por resistir la oscuridad que me rodeaba. Pero la lucha era en vano. La figura comenzó a acercarse aún más, y su sombra se alargaba, envolviéndome, cubriéndome. En ese momento, un sonido extraño rompió el silencio. Un crujido, como el de madera vieja que se rompe, pero mucho más profundo. Las sombras comenzaron a disolverse, retrocediendo, como si fueran arrastradas por una fuerza invisible. La figura frente a mí comenzó a desaparecer, deshaciéndose en la oscuridad de la iglesia. De repente, el medallón brilló con una luz cegadora. La figura se desintegró, y las sombras que me rodeaban comenzaron a desvanecerse. La iglesia, que antes parecía un lugar lleno de presencias oscuras, ahora se sentía vacía. El aire se despejó, y el medallón dejó de brillar, volviendo a ser una simple pieza de metal en mis manos. El susurro, el rugido en mi mente, desapareció por completo. La iglesia ya no estaba viva con la presencia de la figura, ni con las sombras que se habían alzado en su nombre. Todo había vuelto a la calma, pero la sensación de lo que había ocurrido permaneció en el aire. Yo sabía que había sido testigo de algo que no podía comprender completamente, algo que no se podía borrar tan fácilmente. Con el corazón acelerado y las manos temblorosas, me di la vuelta y miré hacia la puerta. Esta vez, estaba abierta. No había cerradura, no había fuerza que me impidiera salir. La iglesia, que había sido un lugar de terror y oscuridad, ahora parecía solo un edificio abandonado, un recuerdo de lo que había sido. La figura que había visto, la entidad que había estado atrapada allí, ya no estaba. Salí de la iglesia sin mirar atrás, pero algo me decía que nunca podría olvidar lo que había vivido allí. Había cerrado un ciclo, pero el eco de lo ocurrido seguiría resonando en mi mente por siempre. El aire fuera de la iglesia era fresco, y a pesar de que la oscuridad de la noche comenzaba a sentarse sobre el pueblo, sentí una ligera calma que no podía comprender del todo. Miré hacia atrás, aunque sabía que ya no había nada que pudiera ver. La iglesia, en su silencio ahora perturbador, parecía un espectro del pasado,
una sombra que se desvanecía lentamente en la niebla. Pero algo en mi interior me decía que, aunque la oscuridad se había disipado, lo que había ocurrido allí seguiría vivo en mí, como una marca que nunca desaparecería. El camino hacia el pueblo parecía más largo de lo habitual. Mis pasos resonaban en la quietud, y el sonido de mis propios pies sobre la tierra me resultaba extraño, como si de alguna manera ya no perteneciera a este mundo. La iglesia, aunque ahora vacía, había dejado una huella profunda en mi alma. La sensación de que algo había cambiado en mí era innegable, como si hubiera sido tocado por algo más allá de la comprensión humana. Y, aunque trataba de calmarme, no podía dejar de pensar en lo que había visto, en lo que había experimentado. Las voces en mi mente, aunque apagadas, seguían resonando, como ecos de lo que había quedado atrás. Has liberado algo, y algo te ha marcado. Esas palabras se repetían, como un mantra que no podía quitarme. No sabía si la iglesia había cumplido su propósito o si había algo más que aún estaba esperando, pero lo que sí sabía era que ya no podía olvidarlo. Había sido parte de algo mucho más grande, mucho más antiguo, y ahora eso se había quedado conmigo. Al llegar al pueblo, el ambiente parecía extraño, como si todo estuviera sumido en una calma artificial. Las casas, las calles, todo parecía igual, pero yo sabía que no lo era. Me sentía distante, como si el mundo que conocía ya no fuera el mismo. Y sin embargo, la vida en el pueblo seguía su curso, ajena a lo que había sucedido en la iglesia. Nadie sabría nunca lo que ocurrió allí. Nadie sabría que había cruzado ese umbral, ese lugar de oscuridad y luz, y que de alguna manera lo había cerrado, aunque no sin dejar cicatrices. Esa noche, me desperté varias veces, sudoroso y agitado. Los ecos de la iglesia seguían presentes, y aunque había cerrado los ojos, podía sentir las sombras alrededor, como si aún estuvieran acechando en cada rincón de la oscuridad. En cada crujido de la casa, en cada ráfaga de viento que soplaba entre las rendijas de la ventana, sentía su presencia. ¿Había sido todo real? ¿O solo una pesadilla que había tomado forma en mi mente? Lo cierto es que, por más que trataba de racionalizarlo, no podía. Algo había cambiado en mi interior, algo que no podía explicar. Y aunque me decía a mí mismo que debía olvidarlo, que debía seguir con mi vida, sabía que nunca podría hacerlo. El medallón, ahora guardado en un cajón, seguía siendo un recordatorio constante de lo que había ocurrido. Una pieza pequeña de metal, con símbolos extraños grabados en su superficie, pero que representaba algo mucho más grande. Algo que había estado sellado por siglos y que, de alguna manera, había liberado. Pasaron los días y las semanas, pero la sensación de estar vigilado, de ser consciente de algo en las sombras, nunca desapareció. Las personas que me rodeaban en el pueblo nunca notaron el cambio en mí, pero yo sabía que ya no era el mismo. Había cruzado un umbral, un límite entre dos mundos, y aunque la iglesia había quedado atrás, su influencia seguía viva en mi mente. Nunca volví a la iglesia de San Vicente. Aunque la curiosidad seguía en algún rincón de mi ser, sabía que ese lugar ya no me pertenecía. Había hecho lo que se me había exigido, aunque sin saber exactamente qué era, y ahora debía vivir con las consecuencias. El ciclo que había comenzado hace mucho tiempo había llegado a su fin, pero algo en mi interior me decía que las sombras de la iglesia seguirían persiguiéndome, siempre al acecho, esperando el momento en que podría cruzar de nuevo ese umbral. Esa iglesia, que una vez parecía solo un edificio de piedra y madera, ya no era solo un lugar físico. Era una puerta que había sido abierta y cerrada, pero cuyo eco seguiría resonando en el tiempo, como un susurro distante en la oscuridad.